Buenos días Buen para todos. día. Buen día, John, gracias por acompañarnos. La idea de hoy es continuar con unas actividades que hemos empezado a hacer, que es estar en contacto con los asset managers que nos ayudan a entender cómo está evolucionando el mercado y qué alternativas son mejor para las distintas coyunturas. Entonces, en este momento lo que tenemos con nosotros a John Davis, que es el representante de Janus Henderson en Uruguay. Y lo que va a hablar hoy John es básicamente cómo está viendo Janus Henderson el mercado y las perspectivas que vienen para adelante. Y en particular le pedimos que nos traiga un par de ideas. Así que además de darnos el view, va a hablar de un par de ideas que pueden ser interesantes para esta coyuntura. Así que, John, gracias por compartir estos minutos con nosotros y te doy la palabra. Bueno, buen día. Gracias, Federico. Gracias a todos por tenerme acá. Voy a compartir pantalla y voy a repasar algunos conceptos primero de dónde creemos que estamos parados en términos de todo lo que pasó respecto a la crisis del coronavirus, que arranca en febrero. Arranca en febrero en los mercados internacionales, y tratar de, con algunas gráficas y de no siendo muy extenso, resumir qué ideas podemos tener para el futuro cercano. Abriendo la presentación ya. Espero que estén viendo la pantalla. Estoy tratando de... Sí, se ve perfecto, John. Compartir y ver en pantalla completa. Pero no me está dejando. Igual se ve bien ahí ¿Se ve bien? Sí. Bueno, ahí me está dejando por lo menos pasar los slides. Perdonen, disculpen Sí, la tecnología, pero bueno, simplemente mostrarles que esta fue una de las crisis más rápidas de la historia. Esa rayita negra que está ahí son 21 días. 21 días duró la corrección de mercado hasta que llegó a su piso. No sabemos si el piso es definitivo, nadie lo sabe, pero lo que pueden ver sí que sucedió en la menor cantidad de días que de toda esa gráfica que demuestra crisis anteriores en el mercado. Me gustaría expandir la pantalla para que la vean en pantalla completa, pero no me está dejando. Pero también tener en cuenta que esta fue una crisis, si tomamos la corrección del mercado americano como una medida de esta crisis, que fue una crisis de tamaño intermedio, normal si quieren, ni la más grande ni la más chica de la historia. Una idea que nos tira uno de los portfolio managers de Janus Henderson es: ¿será que cuando los jobless claims, y estas son la cantidad de gente que está pidiendo seguro por desempleo, toca un pico, será que el mercado toca fondo? De vuelta, esto es solo una idea de ver si la historia se repite, y en 2008-2009 esto pasó y coincidió el pico de desempleo con el fondo del mercado, y si esto vuelve a pasar, podríamos hablar de que tenemos por delante por lo menos un mercado más tranquilo y de crecimiento. ¿Será así? No lo sabemos, pero lo que sí vale la pena recordar es que después de cada una de estas crisis, y ahí ven dos gráficas, pero la de la izquierda simplemente chiquita, demostrando que la estrellita naranja, que es la crisis del coronavirus, ha sido una crisis muy fuera de lo normal, y la gráfica de la derecha mostrando que en crisis anteriores las ganancias del mercado, demostradas acá por el índice Standard & Poor's de Estados Unidos, fueron muy buenas en los 3 años siguientes a la crisis, de 12% promedio, 10%, 7% en distintas crisis anteriores. Siempre estamos tratando de mirar al pasado y ver si el futuro se puede parecer en algo a lo que sucedió anteriormente. Y por lo que vimos ahora,
y en este rebote de mercado de abril y mayo, podríamos estar diciendo que algo de coincidencia hay con crisis anteriores. Les voy a traer acá una visión que no es el consenso del mercado, según un reporte que vi de Barings. Más o menos el 10 o 20% del mercado piensa como nuestro economista. Simon Ward es un economista de Janus Henderson, pero les recuerdo que Janus Henderson no tiene una visión como casa y que hay muchas ideas adentro de la empresa y cada uno puede sentirse libre de expresarlas como quiere. Simon Ward lo que nos cuenta acá es lo siguiente. La actividad económica, que es acá representada por esa línea azul, que es la producción industrial, debería de seguir en los siguientes entre 6 y 12 meses, en promedio 9 meses, a lo que es el crecimiento de la cantidad real de dinero. La cantidad real de dinero es lo que controlan los bancos centrales y que han estado muy activos los bancos centrales en los últimos meses, tratando de incentivar a que la economía crezca. Lo que nos dice Simon Ward es, y esto es lo que opina solo el 10 o 20% del mercado, es que se viene una recuperación en V. El mercado siempre está discutiendo si la recuperación va a ser una U, que significa una recuperación lenta, una W, con un segundo contagio y encierro y una nueva parálisis del mercado en 2021. Lo que opina nuestro economista es que es lo siguiente: mientras los sistemas de salud no colapsen, las economías están obligadas a reabrir y con el estímulo que han hecho, y el estímulo en este caso representado por la línea roja, sería la primera vez que no sucede que la línea azul sigue a la línea roja. Quiere decir, la actividad industrial debería acompasarse con el estímulo que hicieron los bancos centrales. Si van a 2008-2009, esto pasó así. En 2008 pueden ver que los bancos centrales empiezan a bajar sus tasas de interés y a inyectar dinero en el sistema, y que 9 meses después la línea azul crece fuertemente. Con esto la propuesta es de que tenemos, y empieza ahora, una gran recuperación en el segundo semestre de 2020. ¿Será o no será? Pero es una visión que parte del mercado tomó, y pueden ver que la recuperación en las bolsas responde a que mucha gente escéptica, que incluso hablaba de una gran depresión en marzo, ya no piensa que están así, y los precios de las acciones han reflejado que se viene una recuperación. Ahora la pregunta es la velocidad, tal vez, de esa recuperación. Nuestro macroeconomista está diciendo recuperación agresiva, fuerte. Y les recuerdo que eso no es el consenso del mercado. Otro dato que nos puede servir para identificar en dónde estamos parados es qué pasó con China. China, recuerden que el contagio en China fue un poco antes, unos meses antes, y China ya reabrió. Si miramos los datos chinos, claramente, esto lo saqué de Morgan Stanley Barings, dos reportes que estuve leyendo hace poco, muestran que China no tuvo una recuperación ni en W, ni una U, ni lenta, ni una L. Realmente tuvo una recuperación rápida y ya está la economía comenzando a abrir. Por supuesto que hay cuestionamientos sobre nuevos contagios, pero la realidad es que los datos muestran una recuperación fuerte. Y si seguimos la línea cronológica, Europa debería ser el siguiente punto o la siguiente región en reabrir. Y por lo tanto, si es cierto lo que dice nuestro economista, si se repite lo que estamos viendo en China y Corea, si la lógica se da, podría ser que estemos viendo algo similar pasando en la economía europea en los siguientes meses. Como verán, soy cauteloso y digo podría ser. ¿Qué pasó con los bonos? Los bonos sufrieron muchísimo, todo sufrió en marzo, y salvo los treasuries y creo que el oro, no hubo nada en qué protegerse. Y según
nuestros portfolio managers, los que han comentado sobre el mercado de bonos en ese momento, lo que decían es, no tenemos una crisis, tenemos tres crisis distintas. Estamos viendo la crisis del coronavirus, donde se cierran las economías temporariamente y no sabemos hasta cuándo. Inmediatamente después vinieron los saudíes y bajaron el precio del petróleo forzosamente para todo el mundo, y esto concluyó con una crisis de liquidez en el mercado de bonos, donde no se podía comprar ni vender, realmente eso se complicó. La única de estas tres crisis que podemos decir que está resuelta es la crisis de liquidez. No se prevé que crisis de liquidez en los bonos o esa volatilidad extraordinaria que hubo en marzo vuelva a darse, pero pueden ver ahí en esas 4 gráficas que estoy mostrando ahí, los quiero concentrar primero nada más que en las 2 de la izquierda, y la de izquierda arriba son, esa línea verde que ven ahí representa lo que paga, es el spread de investment grade, es lo que paga un bono corporativo en promedio por encima de la tasa libre de riesgo. Si ven ahí la crisis del 2008, es la gran montaña que hay en el medio de la gráfica, pero en esta nueva crisis hay una línea muy rápida que subió casi a extremos de 2008, pero no, desde entonces, desde 2008, no había un extremo como el de marzo, pero también se corrigió muy rápido. Reiterando lo que mostramos al principio, la crisis fue violenta, pero muy rápida, y ya estamos viendo tasas en los bonos corporativos investment grade, récord mínimas históricas. De vuelta estamos viendo tasas muy, muy buenas, y lo que pagan por encima de la tasa libre de riesgo es casi estamos llegando de vuelta a niveles normales. ¿Qué significa esto? ¿Que todo está corregido? ¿Que todo está bien? Probablemente todavía no, porque si vamos al mercado de high yield, que es la gráfica abajo a la izquierda, vemos que todavía no llegó a niveles normales, y lo que estamos esperando ahí es potencial volatilidad tal vez en lo que sean las compañías referidas al sector energético. Recuerden que en Estados Unidos hay muchas compañías que emiten bonos de alto riesgo, que están en el rubro energético, que normalmente se protegen de la volatilidad del petróleo con opciones y futuros usando derivados, y que a la hora de caducar esos derivados, que sería ahora en los próximos meses, podría generar la bancarrota de alguna de esas compañías. Con esto lo que estamos diciendo es un mensaje muy, muy simple. Gran parte de la crisis pasó, pero todavía puede haber volatilidad por venir. Los dejo con ese mensaje nada más. Bonos investment grade corporativos funcionó muy bien, fueron el activo preferido casi en los últimos 3 meses, pero estamos viendo ya récord de precios, y nos gustaría ponernos en que vean simplemente todas esas gráficas que les estoy mostrando ahora. Esas líneas son los distintos gobiernos y sus tasas de interés, y ver cómo hoy estamos posicionados en mínimos históricos. ¿Qué significa que las tasas de interés estén en mínimos históricos para el mercado accionario, por ejemplo, que es de lo que voy a hablar al siguiente? Lo que significa es que conviene tener acciones. ¿Por qué conviene tener acciones? Porque estén baratísimas. No necesariamente si las miramos hoy, los precios de las acciones respecto a la historia, pero sí si las comparamos con bonos. Lo que estamos viendo ahí a la derecha, por ejemplo, y no los quiero demorar, es que todos esos puntitos rojos son las tasas de interés que pagan los bonos de los distintos gobiernos en el mundo, y las rayas grises son los dividendos que pagan las acciones. Lo que significa esto es que históricamente, esto es histórico, conviene, o sea, en términos relativos, el dividendo de las acciones es más alto que nunca respecto a lo que pagan los bonos de los gobiernos. O sea que las acciones están atractivas en términos relativos y no absolutos. ¿Qué podemos ver en esta gráfica? Acá, 2 estilos de inversión
growth contra value, que está llegando a un récord de respecto a growth. ¿Qué significa growth? Growth es crecimiento. Growth son acciones que crecen muy, muy fuerte, y piensen ahí acciones tecnológicas. ¿Qué significa value? Acciones de valor. Valor quiere decir acciones que ya han crecido, que son grandes, que tienen negocios establecidos y pagan muchos dividendos. ¿Cuándo valen mucho esas acciones? Ahora lo vamos a comentar en las siguientes gráficas, cuando vayamos a la idea que les voy a presentar. Pero simplemente tengan una noción de que estamos llegando a extremos de evaluaciones donde las tecnológicas o el tipo de acciones de crecimiento tipo tecnológicas parecen estar un poquito caras, aunque puede no necesariamente ser así. Esto es importante tenerlo en cuenta. Dos gráficas que les muestro ahí, y deténganse un minuto, y trato de no sacarles mucho más tiempo con lo que es los mercados, pero si ustedes sacan el índice Standard & Poor's de Estados Unidos del resto de los índices bursátiles del mundo, verían que las acciones no subieron tanto como parecen haber subido en los últimos meses. La línea roja que está abajo son todas las bolsas del mundo, la línea azul es la bolsa de Estados Unidos. Si vamos a la gráfica de la derecha, si ahora le sacamos a la bolsa de Estados Unidos las principales acciones tecnológicas en los últimos 6 o 7 años, también pueden ver que la suba de la bolsa fue modesta. O sea que el mensaje acá es que fue muy concentrada la suba de la bolsa, no todo subió. Lo mismo se puede decir para acciones europeas. El 20% de concentración que hay en Estados Unidos, en las bolsas europeas, hay un 24% de concentración en lo que Goldman Sachs llama las granolas, y son esos nombres que están ahí, las principales blue chips europeas. No quiero detenerlos mucho, pero simplemente esta gráfica de acá muestra resultados a hoy de los distintos mercados. El Standard & Poor's en Estados Unidos todavía negativo, menos 3%. El Nasdaq, que son esas tecnológicas que mostraba recién, 12% positivo, pero curiosamente vean que hay sectores que no subieron. El mundo está a menos 5, energía está a menos 32, pero si vamos a sectores como real estate todavía está negativo. Europa está a menos 12. Los bonos subieron mucho, sobre todo los bonos conservadores, no así high yield, que son esos bonos con un poco más de riesgo, que no tienen grado inversor. Y, por supuesto, como en todo momento de volatilidad, el oro subió y se comportó muy bien. La idea que les voy a mostrar hoy es... John, Sí. antes de pasar a las ideas, te hago una pregunta respecto a las perspectivas del economista positivo. Cuando el economista de ustedes dice que va a haber una recuperación en B y que va a subir mucho, muy rápido el mercado, que en los próximos 6 o 12 meses ya vamos a tener un mundo andando y demás, y ve un mercado accionario como el que está hoy, que ya algo recuperó y que tú mostraste recién cómo estaba. ¿A qué llama, cómo traduce ese cambio al mercado accionario? O si hay algún pronóstico de decir, sí, el mercado accionario todavía le queda por subir un 5%, un 10%, un 20%. ¿Lo estiman en esos niveles o no? No necesariamente, pero lo que quise mostrar en todas las gráficas anteriores es que la suba del mercado en estos meses ha estado concentrada en muy pocas acciones. Lo que dice nuestro economista es lo siguiente: si la economía real se recupera, si reabren todas las economías, si hay un crecimiento fuerte, lo que va a suceder es que todo lo demás que quedó atrasado va a tener un efecto positivo sobre todo eso. Y consecuencia posible y muy factible también es potencial inflación para 2021. El estímulo es de tal tamaño
que si esa gráfica que mostré hoy la extendemos, la cambiamos un poquito porque hay que hacerla solo para Estados Unidos porque no hay datos, pero la extendemos muchos más años para atrás, para que tengan una idea del nivel de estímulo que estamos viendo, él dice que no hay un estímulo semejante y hay que ir hasta 1881 para ver algo parecido, 150 años para atrás, con la excepción de las guerras mundiales. O sea que solo hay que ir para atrás muchísimos años para ver un estímulo semejante. Y ese estímulo todavía no se vio reflejado en la economía real. Si la economía real, que no son solo estas acciones tecnológicas, son todas las otras acciones. Estamos hablando ahora de real estate, la construcción, la industria, la, el transporte de barcos, el comercio, podemos hablar también de la energía, podemos hablar de una cantidad de sectores que van a tener una nueva demanda y todo se basaría en que si la historia se repite, debería de ser por lo menos muy fuerte el crecimiento, y debido a que el estímulo es muchísimo más grande que lo que fue en la última crisis y que se acompaña de, además de ser los bancos centrales bajando las tasas, además están los gobiernos aumentando el gasto, debido a esa razón es que él cree que esta vez sí se puede traducir en inflación. Esto es algo que vienen pronosticando hace años, ¿no? Y que no sucede, pero pensamos que esta vez puede ser diferente. Y lo que quería mostrarles acá es, si esta vez es diferente, la inflación beneficiaría, traducido en un dólar no tan fuerte o empezando a debilitarse en el próximo año, en que eso sería beneficioso para otras regiones del mundo. Consecuencia, pasamos a una idea que no es Estados Unidos, y no es lo de siempre, y no es lo que hubo que tener en los últimos 10 años, sino que pensamos que podría ser una idea para los próximos 3, 4 o 5 años. Si es que este escenario de dólar débil, crecimiento fuerte e inflación en el mundo se empieza a materializar.